Amén, que el Señor les bendiga. El Señor es digno, Él es merecedor de nuestra alabanza, de nuestra canción. Gracias, Señor. Amén. Me gustaría que podamos ver juntos el relato de la última cena, este relato conocido. Este relato está en los 3 evangelios sinópticos, aunque Juan no menciona este relato, lo muestra con una cronología diferente. El relato de Juan enfatiza la crucifixión de Jesús en el momento en que los corderos de Pascua estaban siendo sacrificados. Él presenta a Jesús, el libro de Juan presenta a Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Y no quiere decir que los demás evangelios estén equivocados, sino que Juan está escrito casi cronológicamente, ¿no? Diferente a los otros evangelios. Y cada uno de los evangelios tiene una perspectiva diferente. Cada autor relató o resaltó el evento o la situación específica, ¿no? No todos los evangelios tienen la misma historia, algunos le agregan algunas cosas, otros otra, pero así podemos, dentro de todos estos evangelios, podemos ir ubicando el tiempo, ubicando la situación. Es como si yo les dijera en este día que usted escriba el culto, algunos van a poner quiénes estaban, qué estaban haciendo, algunos van a poner quizás la fecha, la hora de inicio, ¿no? Eso es lo que hacen los evangelios. Todos tienen un énfasis diferente, una perspectiva diferente. Y Jesús era judío, así que estaba la costumbre de comer la Pascua, de ellos celebrar la Pascua, como había sido establecida. Esta Pascua tenía un significado simbólico, lo sabemos, lo entendemos. Estaba en relación con la liberación de Egipto, ¿no? De los hijos del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud de Egipto, de ahí se estableció la Pascua. Y esta última cena está en Mateo 26. Literalmente fue la última cena del Señor, así fue. Él inició ahí esa última cena con los discípulos y después, conocido, sabemos que sigue el relato hasta la muerte y crucifixión del Señor. Jesús acostumbraba a comer con la gente. Para él era algo común comer con la gente. A veces muchas de las enseñanzas que él daba era dándole alimento a la gente, dándole comida. Era la forma en que él tenía también de enseñar la salvación, de enseñar de este reino que él traía. Y de esta manera no fue diferente. Él tenía que tener esta cena con sus discípulos porque había cosas importantes que los discípulos tenían que saber. Había cosas importantes que él tenía que decirle a los discípulos y era necesario que ellos tuvieran esta cena. Esta cena era algo especial. Vamos a ver Mateo 26. Dijimos que los 4 capítulos lo mencionan. Juan no menciona la cena específica, pero menciona otros aspectos que los vamos a ver igual. Mateo 26, 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua.
Cuando llegó la noche se sentó en la mesa con los 12. Hasta ahí nomás vamos a ver. Dice que él se sentó a la mesa con los 12. Era una cena especial, era una cena importante. Habían preparado los discípulos todas las cosas. El lugar ya estaba preparado porque el Señor les dijo, id y decirle a cierto hombre, no menciona nombre ni nada, que el maestro dice. Él ya tenía un lugar preparado. Y dice que el 21, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Él le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús daba este anuncio, ¿no? Y Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Uno podría pensar, bueno, Jesús, estamos celebrando la Pascua, ¿por qué justamente ahora tenés que mencionar esta entrega? Y como los discípulos querían saber, empezaron, Señor, soy yo. Eran 12, imagínense, de a uno, Señor, soy yo. No me imagino a Jesús diciéndole no, porque no lo menciona acá, pero Jesús dijo que era alguien que iba a meter la mano, dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y tenemos esa imagen, ¿no? De pensar de que Judas estaba justamente ahí metiendo la mano mientras Jesús lo decía, pero Jesús no hablaba específicamente de eso, sino que hablaba de que alguien que era su amigo, de que alguien que se había sentado con él a comer, iba a ser alguien que lo iba a entregar. No dijo el nombre de nadie específico. Y aunque podemos pensar, bueno, Jesús, ahora que lo leemos, ¿no? Pensamos, bueno, Jesús era sencillo para decir, para hablar, era sencillo para enseñar, pero vemos que en ese tiempo para los discípulos era algo nuevo, ellos muchas cosas no entendían de lo que Jesús decía. Ahora nosotros, gracias al Señor, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos da entendimiento, que podemos leer la Escritura y podemos pensar, bueno, ¿cómo es esta palabra? Y tenemos la luz del Espíritu Santo, pero en ese momento, aunque estaba Jesús y Jesús les explicaba, había muchas de las cosas que ellos no entendían. Y esta última cena de Jesús era importante para él porque Jesús sabía que él iba a morir. Entonces siempre escuchamos que cuando alguien va a morir, sabe que va a morir, no dice cualquier cosa, dice cosas importantes, ¿verdad? Dice cosas que la persona que está a su lado tiene que saber, da instrucciones. Bueno, cuando yo no esté, ustedes hacen esto, porque es un momento importante, ¿no? No hay que perder tanto el tiempo. Jesús sabía que era un momento importante para ellos. Y el Evangelio de Juan menciona otros detalles de esta cena, ¿no? Menciona el lavamiento de los pies, que también se hizo en esa cena, que no lo mencionan los otros evangelios, pero que también estuvo, y el Señor lo hizo como una muestra de servicio, como una muestra de amor a los discípulos, y lo que tenía que pasar entre ellos, ¿no? Tenían que servirse entre ellos, como entre nosotros, porque esto lo estableció el Señor para su iglesia, para nosotros, cómo nosotros debemos ser los unos con los otros, cómo debemos servirnos entre nosotros. Él lo estableció de esta manera. Y el Evangelio de Juan menciona esto, ¿no? Y en esta cena pasaron muchas cosas, porque no solamente él mencionó que alguien lo iba a entregar, también mencionó que Pedro lo iba a negar, también
Juan menciona el lavamiento de los pies, y también ahí entre los discípulos hubo como una discusión sobre quién era el mayor. Lo que pasa en cada cena de familia, ¿verdad? A veces estamos bien, comemos tranqui, otras veces empiezan ahí las discusiones y ya se cambia un poco todo, pero había un ambiente de comunión. Jesús provocaba eso en los discípulos, una comunión. Y es a lo que viene esta cena, la cena del Señor, tiene que ver con eso, con la comunión, con lo que somos nosotros, con lo que nosotros podemos recibir en esa cena. Y aunque a simple vista podíamos pensar, bueno, la cena del Señor salió un poco como un fracaso, ¿no? Que discutían, que le lavaba los pies, que este me entrega, que el otro me va a negar, y no parecía como que estaba encaminada. Pero bueno, Jesús anhelaba esta cena. En Lucas menciona, esta escritura me gusta porque Lucas lo menciona diferente. Lucas 22:14. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esta Pascua, esa cena era importante para el Señor. Dice, cuánto anhelaba. Él sabía que después de eso, nunca más iba a volver a comer con los discípulos una cena, ¿no? Porque después lo vamos a ver qué es lo que él dice. Pero él lo anhelaba. Había llegado ese momento para él especial, de anhelar, de hablarle a los discípulos, de estar con ellos. Y sigue diciendo, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahí vemos una promesa del Señor, que también nosotros estamos involucrados en esta promesa. El Señor no va a volver a tomar vino ni a volver a hacer una cena hasta que estemos todos juntos, hasta que estemos usted y yo con Él en los cielos. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús dice que tomó el pan y lo bendijo y dio a sus discípulos. Quizás ellos esperaban lo que podría pasar en una cena de Pascua, que el padre de familia tomara el pan y empiece a decir, este es el pan que comieron nuestros padres en aflicción en Egipto, porque eso pasaba en la Pascua. Pero dice que Jesús tomó el pan, dice que lo partió, dice acá, dio gracias, tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y no dijo nada de lo que ellos esperaban que Jesús dijera en la Pascua. En la Pascua ellos recordaban, la Santa Cena, la Pascua era algo simbólico para ellos. La copa tenía un simbolismo, el pan tenía un simbolismo, las hierbas amargas tenían un simbolismo, todo tenía un significado como todo lo que hace el Señor. Y Jesús no dijo, este es el pan que comimos estando en Egipto en aflicción, sin leudar, porque necesitábamos salir rápido. No dijo nada de eso, no mencionó, pero sí dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No dio la explicación acostumbrada al significado, pero sí anticipó lo que él pasaría. Sí les dijo a los discípulos lo que pasaría con su cuerpo. Y dijo, tomad y comed. Eso lo vemos en Mateo que estábamos recién. Porque, como les dije primero, los evangelios
tienen diferente énfasis en lo que es la cena. En Mateo dice, Mateo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Recuerden que Lucas dijo que por vosotros es partido, ¿no? Vieron que cada uno de los escritores le pone un énfasis diferente, de lo que ellos observaron, de lo que ellos vieron, de lo que ellos escucharon, de cómo le enseñaron. De esa manera está escrito. Y era un acto voluntario, solo debían recibir. Él les dijo, tomad, comed. Y ellos solo debían recibir. Esto estaba ofrecido, como también Jesús ofreció su vida. La manera que ofreció el pan fue la manera que Él también ofreció su vida, para que sea partida, para que también sea despedazada. Su cuerpo, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, es partido. Este es el sacrificio del Señor. Ahí en Lucas dice algo muy importante, porque dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta cena que el Señor instituyó en la iglesia, que los discípulos la practicaron, hasta el día de hoy nosotros la practicamos. Hay iglesias que lo hacen quizás todos los domingos, hay iglesias que lo hacen el primer domingo de cada mes, hay iglesias que lo hacen cuando hay bautismo, diferentes ocasiones, diferentes formas, pero es lo que el Señor instituyó, la Santa Cena, la Cena del Señor. Y dice, haced esto en memoria de mí. Debemos recordar lo que Él hizo. Debemos recordar su cuerpo partido, atravesado, golpeado, su sangre. Dice acá, esta es la copa del nuevo pacto, el versículo 20. En mi sangre que por vosotros se derrama. La sangre derramada, no solamente la sangre en la cruz, porque tenemos esa visión de Jesús en la cruz, pero en el pretorio también le pegaron, lo abofetearon, le dieron látigos, le desgarraban sus músculos. Todo eso el Señor lo sufrió, y en el camino hacia la cruz, hacia el lugar donde lo iban a crucificar, cada paso que Él daba dejaba gotas de sangre. Gotas de sangre. Dice que hasta la última gota dejó el Señor por nosotros. Y Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Sabemos que antes los pactos se sellaban con sangre. La sangre era algo importante. Ahora no se usa eso, pero antes los pactos se sellaban de esa manera. Y era el nuevo pacto, dijo. No quiso decir que el otro ya estaba viejo, el otro pacto ya no servía, el que mataran a un cordero ya no estaba. Este era el nuevo pacto. Había una sangre limpia de pecado, libre. Había una sangre que iba a cubrir la maldad, que iba a cubrir la ira de Dios. Y esa era la sangre de Cristo. Y la sangre de Jesús hizo posible este pacto. Lo hizo seguro, lo hizo confiable, lo hizo una vez y para siempre. Para que nosotros estemos hoy en este lugar. Dice que es derramada por muchos. No dijo es derramada por ustedes a los discípulos, por muchos. Dentro de esos muchos estamos usted y yo. Esa sangre derramada por muchos. Gracias, Señor. Mateo 26, 29. Seguimos ahí entre esos dos evangelios.
Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que veíamos recién, esta promesa del Señor dándonos a nosotros la esperanza de que un día vamos a estar con Él y vamos a celebrar esta gran cena con Él. Vamos a estar juntos con el Señor. Y el apóstol Pablo nos da ejemplo, porque esta cena, hermanos, esta cena nosotros también la practicamos. El Señor dio 2 ordenanzas en la Escritura, en los Evangelios, que Él las cumplió, que fue el bautismo y la Santa Cena. El bautismo sabemos que es un símbolo de una entrega hacia el Señor, que se hace en frente de testigos, donde usted le dice, por así decirlo, al mundo entero que usted va a seguir al Señor hasta la muerte. Eso significa el bautismo. El bautismo es que enterramos nuestra vieja vida y nos levantamos con la nueva vida en Cristo. Y Jesús lo hizo aunque Él no lo necesitaba, porque Él no tenía pecado, pero Él lo cumplió, Él lo estableció. Y la Santa Cena o la Cena del Señor también Él lo dejó para que nosotros podamos practicar. Y vamos a ver ahí en 1 Corintios, porque Pablo le da un consejo a esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia que es la iglesia que Pablo más reprendía, porque quizás eran un poco inmaduros, no era como la iglesia de Éfeso, de Tesalónica, que ellos tenían un poco más de madurez. Esta iglesia, Pablo siempre estaba exhortándoles, corrigiéndoles, ayudándoles para que avanzaran, y le da esta escritura sobre la conducta en la cena del Señor. Antes las cenas del Señor eran practicadas como lo vemos en el libro de los Hechos, en el partimiento del pan. Ellos lo practicaban después de que Jesús lo estableció con los discípulos. Después los discípulos lo practicaban en las iglesias y así se estableció hasta el día de hoy. Y los discípulos hacían el partimiento del pan, que es esto que llamamos nosotros la Santa Cena. Y vemos muchos ejemplos en Hechos de momentos donde los discípulos tenían esa comunión y partían el pan. Y ellos también lo que hacían cuando hacían la cena, era que comían también entre ellos, ¿no? Entonces por eso es que da Pablo estas recomendaciones. Dice en el 11:17, pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Acá Pablo les estaba diciendo que él sabía que en esas cenas que se hacían, cada uno pensaba en uno mismo. No pensaban en los demás. Era como, pongámosle como la cena de Navidad que tenemos nosotros acá, que ponemos toda la comida. Y dice acá que estas personas se adelantaba a tomar su propia cena sin medir, sin pensar, y después querían participar de la cena del Señor de esa manera. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol? Es que esta cena se celebra juntos,
que esta cena se celebra, se participa juntos, se ora juntos. Cuando nosotros venimos y sabemos que hay Santa Cena, tenemos que tener esta actitud de común unión, de comunión. Todos tenemos un mismo propósito. Y este propósito es, dice, en memoria de mí. El propósito nuestro al venir y tomar la Santa Cena no es si yo siento en tomarla, no es si yo estoy ofendido, no es si no me gustan las canciones que cantar, es el propósito en común en memoria de Él. Ese es el propósito que tiene la iglesia al tomar la cena del Señor, en memoria de Él, recordar lo que Él hizo, recordar cómo Él, su cuerpo fue partido, cómo fue atravesado con esa lanza, cómo en su cabeza estaba esa corona de espinas que cada vez que lo golpeaban se enterraba cada vez más. El propósito nuestro al tomar la cena del Señor es en memoria de Él. No tiene que ver con nosotros. El centro de la cena es Él. El centro de la cena del Señor es Cristo. Es Cristo, es su sacrificio, es lo que Él hizo. Y dice que acá cada uno dice que se pensaba en uno mismo. Entonces Él le dijo que no era así. Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios. ¿Por qué nos dice esto? Porque nosotros al ser iglesia somos cuerpo, al ser cuerpo somos familia, estamos unidos, tenemos una unión y tenemos que pensar, no estar pensando, ¿por qué no tomará la cena el hermano? ¿Con quién estará peleado? ¿Qué pasará? No, cada uno de nosotros debemos tomar esta cena en memoria de Él. Y esto de hacerlo juntos, usted sabe que nosotros cuando entregan la copa o entregan la copita o el pan, esperamos todos a que todos tengan, ¿no? No es cuando yo me lo quiero comer, no es cuando yo me lo quiero tomar, es cuando se dice, ahora hermano participe, ahora tome, reciba fortaleza del Señor, porque es lo que el Señor hizo en la cruz. Cuando comemos el cuerpo recibimos la fortaleza del Señor, el ánimo, todos en comunión, en común acuerdo, pensando en lo mismo, en Él, en su sacrificio. Y no es algo individual, es de juntos, participar juntos. Jesús les dijo a los discípulos, bebed todos, todos. Él sabía que dentro de esa comunión había alguien que lo iba a entregar. Él sabía que dentro de esa comunión había alguien que lo iba a negar. Él sabía que dentro de esa comunión los que a él le estaba dando el pan y dando la copa lo iban a dejar solo. Jesús lo sabía. Aún así, Él dijo, bebed y comed todos. Todos los hijos de Dios debemos participar de esta cena. Y esto de pensar en lo que Él hizo nos trae convicción, porque si usted piensa en el sacrificio de Jesús, usted siente el pecado, lo que usted era, cómo era yo de mala, cómo era yo de indigna, cómo era yo de inmerecedora del amor del Señor. Pensando en eso, el Señor es cuando empieza a derribar fortalezas que se hacen en nuestra mente de pensar que el otro no merece perdón, que me ofendió, de pensar de que estoy en pecado. ¿Por qué? Porque empezamos a ponernos a cuentas con el Señor. Cuando recordamos este sacrificio tan grande, nos lleva a ponernos a cuentas con el Señor, a pedir perdón, a reconocer que no merecíamos ese amor, pero aún así Él lo dio por nosotros. La cena del Señor es una ordenanza, está establecida por Jesús. Vamos a ver el versículo 23. Dice Pablo acá, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado. No lo inventó Él, no fue improvisado, no es protocolo, sino que recibió del Señor
lo que también él había enseñado. Dice, ¿qué es lo que recibió del Señor? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Esto no era improvisado, no era inventado, era establecido por Cristo mismo. Y todos tenemos una misma razón de celebración. Así como Jesús les dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo, de esta manera va a ser partido, de esta manera mi sangre va a ser derramada. De esa manera también nosotros tenemos esta celebración en unidad porque sabemos qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo entendemos, sabemos que Él murió por nuestros pecados y es en memoria de Él. Hay un solo propósito, darle la gloria y pensar en Él. Esto es la cena del Señor. Y dice acá algo importante porque dice que todas las veces, en el versículo 29, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta santa cena tiene un mensaje también. Un mensaje. Anunciamos que Cristo murió por nosotros, haciendo memoria de su amor, de su entrega, de su sacrificio. Y también anunciamos su victoria. Anunciamos que Él venció a la muerte, que Él venció al pecado, que Él quitó la culpa, que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que despojó a los principados, a las potestades, que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el mensaje que damos cuando usted y yo tomamos esta cena del Señor. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga y anunciamos su victoria. Anunciamos su victoria y que Él ascendió a los cielos en gloria y está sentado a la diestra del Padre. Este es nuestro Jesús. Este es nuestro Jesús que lo dio todo por nosotros, que venció. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué increíble que es poder leer estas escrituras en estos días y poder pensar realmente el valor que debemos tener de este sacrificio. El Señor lo dio todo por nosotros y sin entrar en detalles de su muerte, de los golpes, porque todo tiene un significado, todo lo que pasó el Señor. Leía en un libro que en un solo día el Señor cumplió 33 profecías. En el día de la muerte el Señor cumplió 33 profecías. Lo que había en el antiguo se cumplió ese día. Un solo día el Señor cumplió. Y cuánto nosotros necesitamos pensar en esto, pensar en cómo estamos pensando del Señor. ¿Qué es lo que estoy pensando? No se trata de mí, se trata de Él. ¿Qué es lo que Él hizo? Sí sabemos que Él nos encontró muertos en delitos y pecados. Y a veces parece que hasta nos hiciéramos cariño, decir yo estaba perdido, estaba solo. Pero lo que Él hizo tiene más importancia que cómo estaba yo. Lo que Él hizo es más importante que mi situación como la que Él me encontró. Por eso es que celebramos esta cena. Dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice acá, Pablo les está diciendo y nos está enseñando
que hay que examinarse. Dice acá, pruébese cada uno a sí mismo. No pruebe al hermano, no al esposo, no a la esposa. Usted, cada uno, yo, cada uno a sí misma. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy yo pensando en el sacrificio del Señor? Y también nos dice que debemos tratar esta cena con reverencia. No nos está enseñando esto para que nosotros nos excluyamos de la Santa Cena, que no la tomemos. Nos está diciendo para que nos preparemos. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud correcta? ¿Pensar en el Señor? Dijimos recién que si pensamos en el sacrificio del Señor, nos lleva a nosotros a estar a cuentas con el Señor. Por eso es importante, dice acá, probarse cada uno a sí mismo. Y esta palabra indignamente muchas veces nos hace pensar que no somos dignos de participar, porque decimos, bueno, no estoy bien con el Señor, o cuando yo esté mejor voy a participar de la cena. Pero el Señor nos enseña y nos manda que nosotros debemos probarnos y examinarnos, que debemos si pensamos en que no somos dignos, hermano, nadie la tomaría, porque no hay nadie digno. Nadie es digno para tomar la Santa Cena, porque la tomamos porque reconocemos que hay alguien que pagó el precio por nosotros. La tomamos porque reconocemos que otro tomó nuestro lugar, que Cristo cumplió con nosotros. Él prometió y cumplió. Por eso la tomamos. No debemos nosotros alcanzar o tratar de alcanzar algún sentimiento. Debemos solamente reconocer que necesitamos de su sacrificio. Cuando Él entregó a los discípulos, les dijo, tomad, les ofreció, como también hoy nos ofrece a nosotros esa salvación. Nos sigue ofreciendo cuando en comunión tomamos la cena del Señor. Estamos aceptando nosotros lo que Dios nos ofrece. Él nos ofrece el sacrificio perfecto, la salvación completa para nosotros. Y el versículo 28 dice, pruébese cada uno. Debemos ser conscientes el alto precio que se pagó. ¿Cuál fue el precio? Ya dijimos la muerte de Jesús, su cuerpo, su sangre. Hay muchas cosas que se pudieran decir de eso y podríamos estar quizás, no sé, muchos años hablando porque cada cosa es importante, pero valoremos su amor, su entrega, su sacrificio, ponernos a cuentas con Él. Se trata de Él, en memoria de Él. Haced esto en memoria de mí. Y Primera de Corintios, ahí mismo, 5, 7, nos da también Pablo un versículo que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios ofreció este sacrificio completo, suficiente a todos. Y nos ofrece, cada día nos ofrece este sacrificio. Y para poder hacerlo de la manera correcta necesitamos arrepentimiento y fe. Porque si pensamos en lo que Él hizo, me lleva a mí a pensar en lo pecadora que soy, cuánto necesito de Él y tener la fe de que recibo ese perdón de parte del Señor. Por eso es que el Señor estableció esta cena, para que usted y yo podamos hacerlo conscientes de que ese sacrificio no fue solamente un sacrificio para poder
apaciguar la ira del Señor sobre nosotros, sino también para que tengamos vida, para que usted y yo podamos acercarnos a este Dios grande. El único que puede acercarnos a este Dios es Cristo, la sangre de Cristo. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve la sangre de Cristo, así como en la Pascua Él vio los postes de las casas, la sangre del Cordero, así también en nosotros está la sangre de Cristo. Por eso es que nos tenemos que gozar, tenemos que celebrar, tenemos que tomar esta cena acercándonos al Señor, pensando en Él, pensando en su sacrificio, haciéndolo de la manera correcta, no teniendo una autocompasión de nosotros, sino es Él. Él es el centro de la cena. Él es el centro de esa comunión que practicamos. Cuando usted y yo tengamos el domingo este pan y esta copa, pensemos en el Señor. Es ahí cuando el Señor, cuando lo hacemos de esta manera correcta, el Señor fortalece, el Señor sana, el Señor aún puede cambiar los diagnósticos más terribles porque estamos haciéndolo de la forma en que es hecho. Por eso debemos creer, hermanos, necesitamos esta fe que es para creer en que el Señor puede hacer lo que es imposible. Él ya lo hizo en la cruz, solamente necesitamos creer que Él puede hacerlo en nosotros. Yo lo invito a que pueda cerrar sus ojos, podamos orar, podamos dar gracias al Señor. Estos días son días de agradecer al Señor. Días de quizás levantarnos y solamente decirle gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu amor. Como recién cantábamos, Él es digno. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Sin pensar lo que Él fue a hacer al infierno, sin siquiera imaginarnos lo que pasó ahí, pero obtuvo la victoria. Él obtuvo esa victoria por nosotros. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos tantas gracias, Señor, porque no merecíamos una salvación tan grande. Pero tú en tu misericordia, en tu plan, en tu amor, Señor, nos diste a Cristo. Este Cristo que fue suficiente, este Cristo que fue completo, Señor, para perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna, Señor, para acercarnos a ti. Abriste el camino para acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo a valorar este sacrificio, a compartirlo con otros, a ser testigos, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. A ser testigos, Señor, a contarle al mundo que tú moriste, Señor, por amor a cada persona, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos procedan a este arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor amado, a valorar este sacrificio, a reconocer, a tener, a ser conscientes que, Señor, tú eres el centro. Tú eres el centro de nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalece a cada hermano, a cada hermana, Señor, en este tiempo. Que podamos, Señor, tener como, Señor amado, tú lo estableciste, un mismo propósito en memoria de ti. En memoria de ti, de lo que tú has sido para nosotros, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias, Jesús.